tal, hermanos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Estamos de regreso una vez más aquí en Equipando al Cristiano en la ciudad de Westminster, dispuestos y decididos a traer la palabra de Dios en contexto. Hermanos, durante esta semana hemos estado viviendo, ¿qué puedo decir? Días problemáticos, yo creo que como muchos días. Hemos visto videos en el internet, en Facebook, de personas que hacen declaraciones acerca de la Biblia. Después del tema del día de hoy no vamos a tener estudio bíblico el día de hoy, pero vamos a tener una plática con el pastor Celso Caballero de diversos temas que hemos visto que creo que es necesario que toquemos para ustedes, para que quede claro que la palabra de Dios no se debe de manipular para controlar a la gente, perdón, y forzarlas a una santidad. La santidad viene por medio del Espíritu Santo, no porque el pastor le esté dando a usted con látigo. La santidad viene de Dios, no es de ningún hombre. Iba a leerles algunos versículos bíblicos acerca del vino, pero no creo que sea necesario, pues vamos a tocar ese tema a su debido tiempo. Simplemente les voy a recordar que nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son de plata y oro y obra de manos de hombres. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona de una religión o creencia diferente cuestiona su fe, usted debe de estar preparado para presentar defensa, y defensa con paz y mansedumbre, hermanos. No podemos ponernos a debatir con una persona gritando ni haciendo nuestros argumentos con la voz más alta que ellos, porque lo único que hace eso es instar a la otra persona a enojarse aún más de lo que ya está, porque ellos dicen que usted está atacando básicamente quiénes son ellos. De manera que uno de los argumentos que puede usted utilizar es que nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place, no refiriéndose a que es un Dios arbitrario, sino que nosotros no tenemos el control de nuestras vidas como muchas veces creemos. Siendo cristianos, hermanos, tenemos que poner nuestras vidas en manos del Señor, dejar que el Señor tome el control. Si el Señor tiene el control de nuestras vidas van a ser regidas por Él y llevadas por el camino que Él quiere para nosotros. Pero si usted no cree en Dios, si usted quiere creer en la Virgen u otras cosas, y el propósito para su vida por medio de Dios es que usted venga a Él, usted va a venir a Él, sin importar cómo y cuándo. El propósito de Dios y la voluntad de Dios siempre se va a llevar a cabo. Presentemos defensa de nuestra fe y del Evangelio con mansedumbre y con conocimiento, hermanos. Preparémonos. Para eso está este programa, para que usted pueda aprender la palabra en contexto y tenga las bases y las armas suficientes para defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, el pastor Celso Caballero. Pastor, el podio es suyo. Podium, perdón. Sí, creo que sí, así se oye. Ok, hermano, vamos a entrar en el tema de hoy. Y como dijo el hermano Enrique, ya vamos a entrar en un tema después de esto, vamos a hacer un tema, vamos a seguir con
estudio sistemático de Romanos, que es lo que estamos llevando ahorita, pero sí vamos a traer un tema de ciertos sucesos que se han visto en las redes sociales y necesitamos traer cierta información para los hermanos que se encuentran con este tipo de información y darles más información a ellos para que puedan analizarlo y entenderlo mejor y no caer en algunas cosas que están equívocas. Vamos a hacer una oración y luego vamos a entrar en el tema. Son 8 puntos que vamos a analizar. El tema de hoy yo le he llamado llamamiento a una vida santa. Lógicamente estamos hablando o estoy dirigiéndome a personas que ya han nacido de nuevo, sin excluir a las personas que tal vez no han nacido de nuevo, pero que están en la iglesia, porque considero de que Pablo y todos los escritores, cuando trataron estos temas dirigiéndolos a la iglesia, lo dirigieron este tema a toda la congregación en sí, pero ellos sabían perfectamente que había una gran posibilidad dentro de ese conglomerado de personas dentro de la iglesia, se podían ver o podían haber personas que no necesariamente habían experimentado el nuevo nacimiento. Así que con esa mentalidad también vamos a tocar este tema y vamos a hablarle a los dos grupos, a los que han nacido de nuevo y a aquellos que están junto a este grupo de nacido de nuevo, pero que probablemente no están nacidos de nuevo necesariamente y tal vez están confundidos. Como dije al comienzo, vamos a hacer una oración de apertura. Padre que estás en la gloria, gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Gracias le damos, Señor, porque ha tocado el corazón de las personas que han abierto este recinto para nosotros llevar a cabo este mensaje, esta grabación para las personas aquellas que nos siguen a través de este medio. Pedimos, Dios, que su Espíritu Santo ubique exactamente las palabras que vamos a decir y en el lugar propicio, en el momento propicio, para que hagan el efecto. La palabra declara que ella no vuelve vacía, Señor. Eso lo sabemos y sabemos que usted es un Dios perfecto y sin equivocación y sabemos que llegará en su momento preciso, en el lugar perfecto, a la persona perfecta, en el lugar perfecto, al país perfecto, adecuado, en el momento, lugar, donde quiera que ellos estén, para que ellos puedan recibir la palabra y sean edificados, Dios. En el nombre de Jesús le damos la gloria, gracias, amén y amén. Ok, le he puesto llamamiento a una vida santa y le tomé de Primera de Pedro, el título lo tomé de Primera de Pedro, la epístola de Primera de Pedro, capítulo 1, 13, hay un subtítulo, Reina Valera lo tiene, pero no desarrollé el tema que está aquí, sino que usé ciertas otras partes escriturales que quiero traerlas a mención para que podamos nosotros ir sobre ellas, navegar sobre ellas para que podamos verlas y cuáles son lo que la palabra de Dios declara para nosotros para podernos mover en nuestro caminar en Cristo Jesús. Una vez que ya hemos creído, lógicamente estamos hablando o vamos a dirigirnos a las personas, como dije al comienzo, personas que ya están en Cristo Jesús. Una vez que ya hemos creído en Jesús y habiéndole recibido, tal y como lo dice Juan 1:12, se nos exhorta a vivir una vida completamente diferente a la vida a la cual teníamos antes o a la vida que teníamos cuando Dios nos llama a recibir el mensaje de salvación, a recibir al Señor en nuestras vidas. Así que vamos a ver ciertos puntos, que esos son los que voy a traer, para que podamos nosotros ir analizando. No son solo esos, hay muchos más, pero la idea es de que miremos de que hay partes escriturales que nos exhortan a que nosotros tenemos que ser diferentes donde quiera que caminemos o nos presentemos. Una de ellas es, el primer punto, creer que las obras que hacemos contribuyen a la salvación ya obtenida. Ese es el primer punto, creer como creyentes de que las obras que nosotros hacemos contribuyen a la salvación ya obtenida. Esa es una equivocación completamente equívoca. Efesios 2:10 dice que hemos sido creados en Cristo Jesús
para toda buena obra. En otras palabras, una vez que nosotros estamos en Cristo Jesús, hemos sido ya en Cristo Jesús creados para toda buena obra. Eso significa que nosotros ya estando en Él vamos a producir buenas obras. Ese es el mensaje, esa es la exhortación que nosotros recibimos para nosotros y empezar a caminar en nuestro nuevo caminar en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 declara lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a buscarla aquí, aunque lo tengo escrito, pero prefiero mejor traerlo aquí porque vamos a dar un poco de lectura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, recuerden, esta parte escritural es dirigida a la iglesia, por tanto estamos hablando con gente creyente, gente que ya en Cristo Jesús, así, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto está hablando en el sentido de madurez, no de otro sentido. Hablarlo en el sentido de perfección absoluta, donde nosotros no tenemos ninguna pecaminosidad, es equívoco tomarlo desde ese punto de vista. Por tanto, está hablando en el sentido de madurez espiritual. Así que el hombre perfecto, o sea, maduro espiritualmente, enteramente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que quiero decir con esto es que cuando la persona viene a Cristo Jesús, la Escritura nos enseña y nos ayuda a nosotros a que crezcamos espiritualmente y vamos a ir produciendo o dando obras que es por medio o la ayuda de Dios o del Espíritu Santo en nuestras vidas. De hecho, toda obra es preparada para nosotros de antemano para que nosotros andemos en ella. La idea aquí es de que nosotros no podemos producir buenas obras, sino es que el Espíritu Santo nos induce a que la llevemos la llevemos a cabo. Esa es la idea. Así que el primer punto es creer que las obras contribuyen a la salvación. Es una posición equívoca completamente, no contribuye a nada. La salvación es obtenida por gracia, ya lo sabemos. Esto lo dice Efesios 2, 5, 8 y 9, donde declara que la salvación es gratuita. Así que nada tiene que ver, pero sí tiene que ver después en el sentido de que demuestra la perseverancia del creyente estando en Cristo Jesús. Demuestra la madurez o el crecimiento espiritual que la persona va adquiriendo en el proceso de su continua vida. Eso es lo que declara las buenas obras. Y de hecho, Santiago declara que si nuestra salvación es genuina, nuestras obras lo van a demostrar. Eso fue lo que dijo Santiago. El segundo punto, debemos de perseverar a no vivir en la vida antigua. Ya como creyentes nosotros debemos de perseverar para no vivir más en la vida antigua. Romanos 6 y 1 y 15, vamos a leerlo. Seis 1 dice lo siguiente. Recuerden que Pablo está escribiendo a la iglesia. Es lógico que le está escribiendo a creyentes, pero recuerden lo que dije al comienzo. Pablo le escribe a la iglesia como nosotros estamos hablándole a la iglesia. Pablo en ningún momento está haciendo una división en la iglesia. Él está hablando a la iglesia, a los miembros. Y cuando él tira la línea doctrinal, él está tomando en cuenta a los dos grupos que deben de haber en la iglesia. Hay personas que han nacido de nuevo y hay una gran posibilidad de personas que aún todavía no hayan nacido de nuevo. Pablo toma en cuenta estos dos grupos y lo hace de esta manera. Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, Pablo está diciéndole a la iglesia, si nosotros hemos nacido de nuevo, tomando en cuenta los dos grupos, perseverar en el pecado no es una manera correcta de manifestarse la santidad o el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Perseverar otra vez en las cosas de las cuales nosotros nos movíamos no es la manera correcta de presentar la imagen de nuevo creyente. Eso es lo que Pablo dice aquí.
no es la manera correcta. Si nosotros vamos al 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Pablo declara, no es esa la manera correcta de demostrar el nuevo nacimiento en tu vida. O sea, seguir pecando porque yo he sido salvo por gracia y la gracia, porque es gracia, aún me va a seguir salvando. Pablo declara, no es una manera correcta de ver la gracia. O sea, es una equivocación completamente. La exhortación es que no podemos nosotros perseverar, en la vida antigua, ni tampoco lo podemos hacer porque la gracia es abundante y que porque hemos sido salvos por gracia, entonces la gracia me va a seguir salvando. Es una contradicción allí. De hecho, es lo opuesto. Si nosotros estamos salvos por gracia, no puede una persona continuar o perseverar en la vida antigua, de la cual no es una manera correcta de presentar el nuevo nacimiento que hemos obtenido. Número 3, no debemos de dejar que el pecado, que de hecho aún mora en nosotros como creyentes, reine en nosotros. Romanos 6, 12, 14, lo podemos ver. El 12 dice lo siguiente, la idea es que no debemos de permitir que el pecado que aún mora en nosotros, Romanos también lo pueden ver, 7:20, Pablo se dio cuenta que cuando él caía en contradicciones con respecto a lo que las Escrituras declaraban, él se dio cuenta que el pecado aún mora en él, aun cuando él ya era una persona salva. Por tanto, él dice que no reine ese pecado que aún mora, que no reine en tu vida. Dice de esta manera, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. A eso es lo que nosotros hemos sido llamados. Tenemos que luchar continuamente a que nosotros no nos podemos presentar o dar o permitir que el pecado que aún mora siga gobernando nuestras vidas. Tenemos que luchar continuamente porque hay muchas cosas de las cuales tenemos que nosotros hacer, y una de ellas es practicar la justicia, que es lo opuesto a lo que el pecado declara o quiere que usted y yo hagamos. Gálatas 5:1 dice lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo que Pablo declara cuando dice esto es que no, de acuerdo al contexto, no podemos dejar que las cuestiones tradicionales de las cuales nosotros fuimos sacados nos vuelvan otra vez a inducir a regresar donde estábamos y practicamos esas cosas. El contexto declara que habían ciertas culturas que hacían que estos hermanos se sintieran inducidos a regresar nuevamente a practicarlas. Eso es lo mismo nosotros como iglesia. Es necesario que esas cosas tradicionales que teníamos en el pasado, cuestiones culturales que tal vez iban en contra de los patrones universales o morales de Dios, no dejar que nos induzcan a regresar otra vez y volver otra vez a practicarlos. Esa es la exhortación que Pablo declara. El otro punto es el número 4, que nuestro primer fruto como nuevos creyentes debe de ser de santificación. Déjeme decirle, estamos en Romanos 6:22. Vamos a ir a Romanos 6:22. 22 dice lo siguiente. Voy a leer desde el 21, del 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, no podíamos nosotros practicar justicia de ninguna manera, porque éramos esclavos del pecado. O sea, es imposible practicar justicia de acuerdo a la ley moral de Dios. Pero, ¿qué fruto teníais
y aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo que quiere decir Pablo aquí es lo siguiente. Toda persona que viene a Cristo, lo primero que recibe es la justificación, o sea, perdón de los pecados. Luego la santificación significa hechos santos de acuerdo al perdón de los pecados que se le fueron se le imputa, se le pone. Es perdonado de pecado, es justificado y hecho santo en Cristo Jesús. Por tanto, Pablo dice que el primer fruto que una persona debe de manifestar, ya estando en Cristo, es el fruto de santificación. En otras palabras, ya que ha sido justificado y santificado, es obvio de pensar y es obvio de entender que lo que Pablo declara, que la primera manifestación que nosotros como nuevos creyentes debemos de tener es el fruto de santificación venido de la nueva posición o condición que tenemos en Cristo Jesús. Ya es una nueva condición y es una nueva posición. Ya hemos sido perdonados y ya hemos sido movidos del mundo y hemos sido traídos al seno de la familia de Dios. Por tanto, es una nueva condición y una nueva posición. Y es por eso que nuestro primer fruto manifestado debe de ser de santificación. En otras palabras, practicar la justicia, practicar la santidad. Eso es lo que Pablo declara. Esa es una de las cosas que se tienen que ver en nosotros en nuestra vida. 5. Nuestro continuo vivir debe ser en el Espíritu. Romanos 8, 9, 13. Vamos a leerlos. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, no vivimos de acuerdo a las carnalidades, a lo que el mundo ofrece. No vivimos conforme a la carne, sino según el Espíritu. Y la palabra Espíritu aparece en mayúscula, o sea, según el Espíritu de Dios que se nos ha dado y ya mora en nosotros. Es el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios, digo eso porque la palabra Espíritu está en mayúscula, implica que hablándose del Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios es algo condicional. Cuando Pablo declara, si es que el Espíritu de Dios implica, es una cuestión condicional, significa, si es que verdaderamente al momento de haber venido y haber escuchado el mensaje de salvación y has creído en el nombre de Jesús y lo has aceptado genuinamente, el Espíritu de Dios mora en la persona. Por eso declara, si es que verdaderamente tu fe fue genuina para que el Espíritu de Dios morase en tu vida. Por eso él declara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La única manera de que el Espíritu de Dios venga a morar en la persona que no es creyente es cuando se le presenta el mensaje de salvación y ella creyó genuinamente a este mensaje de salvación y el Espíritu Santo viene a morar como el sello, que es lo que dice Efesios 1:13. Esa es la única manera. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. En otras palabras, eso es imposible. Todo lo que Pablo está declarando es imposible de llevarse a cabo si el Espíritu de Dios no está morando. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros o en vosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que, si el Espíritu está en nosotros, es obvio de pensar que nuestra nueva vida va a estar siendo dirigida, conducida por el Espíritu de Dios que ya mora en nosotros, el Espíritu de Dios. Ese es el nuevo caminar y eso es, por eso, mejor dicho, es que he titulado esto llamamientos a una nueva vida, a una vida santa. Porque hay ciertos puntos que nos indican, nos inducen que ya estando en Cristo nosotros somos exhortados a vivir una vida diferente a la que ya vivíamos anteriormente. 6. Que nuestro caminar se debe de diferenciar de los no creyentes. Efesios 4, 17, 24. 4.
4, 17, 24, que nuestro caminar se debe de diferenciar de los no creyentes, o sea, de aquellas personas que no están en Cristo Jesús. Y vamos a leer Efesios 17, verso 17 en adelante, al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la justicia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. En otras palabras, cuando la palabra declara despojaos del viejo hombre, no está hablando de una manera que se logra de un día para otro. Cuando dice despojado significa que la persona continuamente tiene que ir luchando por que el viejo hombre no vaya tomando espacio en la vida nueva. Cuando Pablo habla de despojarse, significa que continuamente nosotros vamos a ir adquiriendo las cosas de Dios y de esa manera vamos a ir despojando el viejo hombre, o mejor dicho, no dejando que tome control en nuestras vidas. Es a eso lo que se le llama despojarse. No dejar que Él tome control en nuestra vida, sino al contrario, dejar que el Espíritu Santo empiece a tomar control en nuestras vidas. Eso es lo que se le llama despejarse. Y vamos a seguir leyendo aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, tenemos que ir adquiriendo nueva manera, nuestra mente tiene que irse renovando continuamente de las cosas de la palabra de Dios para que vayan las cosas del mundo saliendo de nuestra vida, poco a poco. Hasta el 24 dije, ¿verdad? Ya, hasta el 24. Así que los 24 sería, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Vestidos del nuevo hombre. Es lo mismo, cuando dijo despejados del viejo hombre, significa que tenemos que ir llenando de las cosas de Dios, para que el viejo hombre no vaya tomando control. Y vestidos del nuevo hombre significa otra vez, ir tomando las cosas de Dios continuamente para irlo revistiendo nuestra mente, revestirlo de las cosas de Dios, para que el viejo hombre no tome control de nuestras vidas. El otro punto sería 1 Pedro 2:11, que esa es otra manera que quiero leer. 1 Pedro 2:11, quiero leer otra parte escritural con el mismo punto. Amados, yo os ruego como extranjeros, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es otra manera que Pablo nos exhorta a nosotros, ya que debemos de llevar una nueva vida, una vida santa. Dice que tenemos que luchar continuamente contra los deseos de la carne. Continuamente tenemos que batallar, usa la palabra él aquí. Tenemos que luchar, combatir continuamente contra los deseos para nosotros ir ganando terreno en nuestro nuevo caminar, en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. 7. Nuestra búsqueda tiene que ser continuamente con las cosas espirituales. Nuestra búsqueda tiene que ser continuamente las cosas espirituales. Colosenses 3:1. Vamos a ver, Colosenses 3:1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Otra vez, algo condicional. Pablo usa otra vez la palabra condicional. Lo que quiere decir con esto es que si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo, Pablo declara abiertamente que cuando se nace de nuevo, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, nuestro interés
Va a haber un interés en la persona en que va a estar continuamente pensando en las cosas espirituales. Por eso él dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. En otras palabras, las cosas espirituales son las cosas primarias que nosotros tenemos que buscar para que nos beneficie y nos fortalezca y empezamos a caminar de la manera en que la palabra declara. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Es una cuestión condicional, otra vez que Pablo exhorta, si es que verdaderamente naciste de nuevo. Si no naciste de nuevo, es imposible que puedas tener ese interés en las cosas de Dios, tal como Dios declara, caminando de acuerdo al patrón moral que Él tiene. La otra parte es Mateo 6, 33. Mateo 6, 33, Jesús mismo lo declaró y dice lo siguiente. 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, la preocupación principal de todo creyente son las cosas espirituales de Dios. En primer lugar en la vida de un creyente, esto es lo que tiene que hacer, la vida espiritual. Eso no quiere decir que no se preocupe por las cuestiones terrenales, pero en primer lugar son las cuestiones espirituales. Y todo lo demás viene por añadidura. En otras palabras, espiritualmente hablando, ese es el nivel primero. Segundo, las cosas materiales. Y Dios va a hacer que las cosas materiales se vayan acomodando en nuestras vidas poco a poco. La ignorancia, el punto número 8, la ignorancia es mala consejera de no vivir como debemos. Primera de Pedro 1:13, vamos a leer lo que dice allí. Recuerden, estamos leyendo puntos que nos ayudan a nosotros a llevar una vida santa mejor, porque hemos sido llamados a vivir una vida santa continuamente. Tenemos que luchar continuamente en ese aspecto. 1:13 dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Quiero leerlo de esta manera. Por tanto, dispónganse a actuar con inteligencia. Ceñir los lomos, la palabra, otra Biblia lo traduce disponerse a actuar. Cuando habla la palabra vuestro entendimiento, lo traduce como actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Otra de las cosas que quiero sacar a mención aquí, que la ignorancia no nos ayuda absolutamente a que nosotros mejoremos nuestra vida espiritual. Dice Pedro que antes, a causa de la ignorancia de las cosas de Dios, es que nosotros teníamos ese caminar y ese comportamiento. Por tanto, la ignorancia no nos ayuda a nosotros en nada a mejorar nuestra vida espiritual, a mejorar nuestro caminar espiritual. Es necesario que la persona continuamente vaya renovando su mente con las cosas de Dios. Ella tiene que ir continuamente haciendo eso. Para nosotros no moldearnos con las cosas del mundo, no acomodarnos con las cosas del mundo, no volver o regresar a las cosas del mundo. Dice Pedro que nosotros tenemos que renovarnos, tenemos que mejorar, dejar de estar en esa ignorancia de las cosas de Dios. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Esa es la exhortación esa es la exhortación a la cual se nos llama. Cuando usa la palabra sé santo, porque yo soy santo, esa es una exhortación por parte de Dios. Lo que quiere decir es esto, hermano, que la norma o el estándar moral, ser santo es la norma o estándar moral que nosotros tenemos por parte de Dios. Dice, sé santo porque yo soy santo. Es el estándar moral o la norma moral que nosotros tenemos venida por parte de Dios. Nunca seremos perfectos como lo es Dios, pero Dios es el modelo perfecto de moralidad que nosotros tenemos delante de nosotros. Y como tal, viéndolo a Él, tenemos que ir caminando porque es nuestro
ejemplo moral en cuestión de moralidades que Él estableció allí. Él estableció el proceso de moralidad a través de la palabra, y ser santo es un estándar moral que Él tiene. Por tanto, nosotros tenemos que seguir eso. No vamos a ser perfectos como Él, pero ese es el camino que nosotros tenemos que seguir para ir mejorando nuestra vida continuamente. Algún día seremos como es Dios, como es Cristo Jesús, perdón, en el sentido de, quiero cambiar la expresión ahí, algún día seremos como Cristo es, por la expresión que acabo de decir ahorita, porque eso caería en el error del mormonismo. Un día seremos como Dios, y eso es una doctrina equívoca, así que quiero hacer la aclaración, algún día seremos tal como Él nos ve. Si nosotros vamos a la epístola, quiero leerla. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, o sea, a Jesús, porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, algún día recibiremos el cuerpo glorificado. Es a lo que se está refiriendo ahí. Así que, hermanos, esos son los 8 puntos que yo traigo para ustedes, donde se nos exhorta a caminar una vida santa. Y no son los únicos puntos, hay más, pero son puntos que traigo para que sepamos de que somos exhortados de diferentes maneras a poder caminar en esta vida como creyentes en Cristo Jesús. Así que vamos a hacer una oración de cierre. Señor, le damos gracias una vez más, porque has permitido que esta palabra sea traída. Pedimos, Dios, que su Espíritu Santo, que es el que está en nosotros y por nosotros, fortalezca a aquellos que la reciben. Traiga a aquellos que no están en el seno de la familia y vengan al conocimiento de Cristo y puedan recibir esta salvación por gracia que se nos ha brindado. Pedimos, Dios, por todos aquellos países que vienen a nuestro medio para recibir la enseñanza y que ellos sean edificados, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, quiero recordarles que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com para cualquier pregunta, duda, consternación o si no está de acuerdo con lo que se acaba de decir, por favor escríbanos. Estamos a su disposición. Nuestro correo electrónico, nuestro website aparecerá aquí en la parte de abajo. Lo dije en el programa anterior, nuestro WhatsApp es Equipando al Cristiano, teléfono 714-552-8169. Ahí también va a aparecer aquí abajo, para que se pongan en nuestro grupo de Equipando al Cristiano y podamos compartir a través de, pues ahora sí que de todas las naciones que nos escuchan. Gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros, gracias por su apoyo a través de estos años. Que Dios me los bendiga a todos hoy y siempre. Amén y amén.